En los rincones más oscuros de la historia criminal de América Latina, hay un nombre que provoca escalofríos: Pedro Alonso López, también conocido como el monstruo de los Andes. Su caso no solo estremeció a 3 países, Colombia, Ecuador y Perú, sino que también se convirtió en una de las mayores vergüenzas para los sistemas judiciales de la región. Se estima que López asesinó a más de 300 niñas, la mayoría entre 8 y 12 años, convirtiéndose en uno de los peores asesinos seriales del mundo. Pero lo más perturbador no es solo la magnitud de sus crímenes, sino la manera en que fue capturado, liberado, y desapareció sin dejar rastro, quedando potencialmente libre. Esta es una historia que mezcla brutalidad, abandono, errores judiciales y la indiferencia hacia las víctimas más inocentes. En este documental recorreremos su infancia violenta, su escalofriante modus operandi y las fallas que permitieron que un monstruo caminara libre entre nosotros. Prepárate para conocer una de las historias más oscuras y perturbadoras de todos los tiempos. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, un pueblo humilde en Tolima, Colombia. Fue el séptimo de 13 hijos, criado por una madre soltera que ejercía la prostitución. Desde pequeño, López fue testigo de abusos físicos, pobreza extrema y desinterés emocional. Su madre lo golpeaba constantemente, y a los 8 años lo echó de la casa tras descubrirlo tocando inapropiadamente a su hermana menor. Desde entonces, sobrevivió en las calles de Bogotá, durmiendo en parques, robando comida y enfrentando un infierno diario. Allí fue víctima de una pandilla que lo violó brutalmente, un trauma que, según los expertos, marcó profundamente su conducta posterior. Durante su adolescencia, Pedro fue detenido varias veces por robo y pequeños delitos, lo que lo llevó a pasar tiempo en correccionales. A los 18 años, fue encarcelado por el robo de un automóvil. Allí, vivió un nuevo episodio de abuso, fue atacado sexualmente por otros reclusos. En sus propias palabras, mató a 3 de sus agresores en prisión, lo que no fue oficialmente registrado. Cuando recuperó la libertad, ya no era el mismo. Estaba convencido de que el mundo le había fallado, y comenzó a planear una venganza contra lo que él consideraba la sociedad impura. Fue entonces cuando cruzó las fronteras y se dirigió a Ecuador y Perú, donde el sistema de control infantil era débil, y su sed de sangre comenzó a desbordarse. López no era un asesino impulsivo. Tenía un método. Se dirigía a zonas rurales, especialmente a comunidades pobres donde las desapariciones rara vez eran investigadas a fondo. Buscaba niñas entre 8 y 12 años, las más vulnerables. Les ofrecía dulces, juguetes o dinero, ganándose su confianza. Una vez alejadas de su entorno, las llevaba a lugares remotos, donde las agredía y asesinaba. Según confesó años después, observaba el momento de la muerte con frialdad, e incluso, con placer. Enterraba los cuerpos en zonas desérticas o montañosas, siempre en el mismo patrón. En algunos casos, incluso visitaba los cadáveres días después para revivir el momento. En 1980, una fuerte lluvia dejó al descubierto los restos de varias niñas en Ambato, Ecuador. Esto alertó a las autoridades locales. Días después, Pedro fue capturado cuando intentaba llevarse a otra niña en un mercado. Fue interrogado y, al principio, negó todo. Pero tras horas de presión y con evidencia en su contra, rompió el silencio. Confesó haber asesinado a más de 100 niñas en Ecuador, otras más de 100 en Colombia, y decenas en Perú. Llevó a las autoridades a fosas comunes donde hallaron los cuerpos. Su nivel de detalle era tal que los investigadores quedaron horrorizados. Pedro Alonso López fue juzgado en Ecuador, donde fue declarado culpable de 110 asesinatos y condenado a la pena máxima del país, 16 años. Sí, solo 16 años. Ecuador no tenía cadena perpetua ni pena de muerte. Durante su condena, mostró un comportamiento aparentemente modelo y hasta ofrecía entrevistas. Nunca mostró arrepentimiento, solo orgullo por lo que hizo. En el año 1994, fue liberado por buena conducta. Increíblemente, en vez de ser extraditado y juzgado por los cientos de asesinatos en Colombia y Perú, fue entregado a las autoridades colombianas, que lo dejaron libre tras poco tiempo. Tras su liberación en Colombia, fue internado en un hospital psiquiátrico por un breve periodo. Sin embargo, en 1998 fue declarado cuerdo y puesto en libertad definitiva. Ningún país lo reclamó oficialmente. Las autoridades se excusaron en vacíos legales y falta de evidencia formal.
Pedro Alonso López, el asesino de más de 300 niñas, salió caminando libre, sin haber cumplido ni un año por cada una de sus víctimas. Desde entonces, su paradero es incierto. Algunas teorías apuntan a que murió, otras creen que simplemente vive oculto bajo otro nombre. Lo cierto es que nunca pagó realmente por sus crímenes. El caso de Pedro Alonso López desató un escándalo internacional. La prensa lo bautizó como el monstruo de los Andes, y su historia ha sido analizada por criminólogos de todo el mundo. Su caso expuso la debilidad de los sistemas judiciales y la falta de protección a la infancia en muchas regiones. Muchos activistas pidieron reformas legales, pero en gran parte de Latinoamérica, aún persisten penas cortas para crímenes atroces. López se convirtió en un símbolo del horror y la impunidad. Un recordatorio de que el verdadero monstruo puede parecer humano, y caminar entre nosotros. La historia de Pedro Alonso López no es solo la de un asesino, es la historia de cientos de niñas inocentes que fueron olvidadas por el sistema. Es también un llamado a la memoria, la justicia y la protección infantil. ¿Hasta qué punto estamos realmente seguros? ¿Y cómo garantizamos que estas tragedias no se repitan? Gracias por ver este documental. Si te impactó esta historia, suscríbete al canal y comparte este vídeo para que más personas conozcan la verdad. Aquí no solo contamos historias, las recordamos para que no se repitan.